Muy bien, pasamos las 9 ya, unos minutitos, 9:10. Siempre les reiteramos nuestras vías de comunicación a través de WhatsApp, 221-502-7471 y 11-65-20-1004. Por supuesto, le agradecemos a los amigos que se han conectado a través de estas vías con nosotros. Y ahora vamos a hablar de un tema que siempre tenemos presente, que es la logística. Para ello ya estamos en contacto con Yamila Rivero, directora de depósitos y trading del Grupo Heinlein. Yamila, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. Hola Darío, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, interesante siempre este tema. Se habla mucho de intermodalidad, multimodalidad. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad de compartir estos conceptos con ustedes. Un placer compartirlos con este programa. Nosotros, como vos decías, somos una empresa, un grupo de empresas logísticas, y bueno, durante muchos años fuimos agentes de Evergreen, hoy somos accionistas de Evergreen, y uno de los desafíos de las navieras era poder desarrollar, en el caso de Evergreen, el transporte multimodal en la Argentina. A partir de ese requerimiento de uno de los principales clientes, que es una naviera para un agente marítimo en Argentina, se hizo todo un trabajo técnico muy interesante que estamos compartiendo mucho en el último tiempo y interesa. Y bueno, feliz de contarles un poco sobre ese trabajo, porque es lo que nos determina nuestra postura frente al intermodalismo o multimodalismo en la Argentina. El intermodalismo es una misma carga que es transportada en dos modos de transporte distintas, con cada modo de transporte amparado por un documento de transporte distinto, es decir, puede ser un conocimiento de embarque que cubra un contenedor que viene de China a Buenos Aires, ahí se termina el transporte marítimo y después puede haber un documento de transporte terrestre que cubra el trayecto terrestre hasta Córdoba. Pero cuando hablamos de multimodal, hablamos de un solo documento de embarque que ampara dos o más modos de transporte, es decir, un BL que diga, para seguir el mismo ejemplo y con una vía principal marítima, China, Córdoba. Esa es la parte técnica. Nosotros, nuestra postura es que en nuestro país necesitamos en forma pronta poder poner en agenda este tema para poder darle una claridad y una seguridad jurídica al operador. Porque siempre lo hacemos en Argentina porque trabajamos en un país muy extenso, con muchos kilómetros, tenemos mucha carga distribuida alrededor del país, tanto para la importación como para la exportación, y hay que dar una salida, una respuesta. Lamentablemente no hemos tenido actualización normativa desde los 90 en esta materia multimodal, pero la realidad es que jurídicamente los operadores están un poco descubiertos cuando emiten un conocimiento de embarque multimodal. Esa es un poco nuestra perspectiva desde lo jurídico, desde lo técnico, porque al no estar reglamentada la famosa ley multimodal, la ley multimodal en sí misma no tuvo operatividad, es muy contradictorio en sus términos en cuanto a la responsabilidad que tiene el operador logístico, que es de los años 90, y en el 2015, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, en la sección de los transportes y los contratos de transporte, la ley nuestra, el Código Civil y Comercial de 2015, dice que el transporte multimodal se rige por la ley especial. Y nosotros tenemos una ley especial que está vigente pero no está operativa y que es contradictoria. Entonces ya hemos leído algunos fallos donde algunos forwarders, por ejemplo, se han visto expuestos a una responsabilidad sin límite por un siniestro con un BL multimodal. Y la justicia tomó esa ley para argumentar parte de su decisión. Con lo cual, bueno, volvemos a lo mismo. Desde lo técnico-jurídico necesitamos darle una seguridad jurídica al operador, con una norma actual, con una limitación de responsabilidad del transportista terrestre, y necesitamos infraestructura, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el transporte para poder reducir costos a la carga. Todo esto reduce costos a la carga que en definitiva son los más interesados en generar valor para el país, en exportar, en importar insumos. Trato de ser breve, no sé Darío si fui clara o por ahí, pero va por ese lado nuestra postura y es lo que queríamos compartir en la jornada también del 23 de noviembre en La Plata, que ustedes están organizando. Sí, por supuesto. Entonces, está muy importante que hacer esa diferenciación que hiciste entre intermodal y multimodal, porque realmente muchas veces se usan como sinónimos y está claro que no lo son. Exacto. Y a partir de esa distinción
abordar esos dos puntos que tenemos en nuestro país, que son fundamentales, porque tenemos un país vasto, muy extenso, tenemos diversidad de cargas, de exportadores a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, pensar en estos puntos es fundamental. Si nosotros damos claridad y seguridad jurídica, reducimos los montos de los seguros, por ejemplo. Y por otro lado, si podemos facilitar el acceso a los puertos con trenes que reducen los costos, con rutas en mejores estados, en mejores condiciones, también reducimos costos, reducimos riesgos, damos seguridad a la carga. Creo que eso es lo fundamental. Siempre lo han dicho durante años miles de personas que se han especializado en este tema, que no puede ser que un transporte de Salta a Buenos Aires sea más caro que de Buenos Aires a China. Claro. Y la realidad es que esas cargas del norte están saliendo por Chile, porque logísticamente es más barato. Las cargas, muchas otras cargas por la falta de normativa clara se están yendo a operar a Uruguay, otras están optando por países como Paraguay. Entonces tenemos que poner esto en agenda y generar valor, reducir costos, permitir la salida desde nuestros puertos. Eso genera también empleo, facilita a la industria nacional poder pensar en agregar valor porque tengo un costo más bajo para trasladar los insumos internos que tengo en el país. Es para seguir pensando, ¿no?, en esta figura. Y también para los que importan insumos para producir, por supuesto, que también tienen que trasladarse desde los principales puertos por largas distancias hasta donde están las plantas de producción. Yamila, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Hola, Gabriel, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, te quería consultar. Vos decías un poco que la ley de transporte multimodal no está reglamentada y que es contradictoria también, pero ¿se está hablando en el último tiempo de reformular la ley o ir por un proyecto nuevo? Mira, yo te cuento lo último. En realidad nunca más se abordó ningún tipo de acción. Si bien se habló mucho de las críticas que tiene la norma, y que ya muchos dicen, no hay que hablar más de multimodalismo, esa ley no sirve, nuestra postura desde Grupo Heylen y también mía personal es sí, hay que hablar y hay que o derogar la ley y dar una solución a la limitación de responsabilidad del transporte terrestre, que en la Argentina es ilimitada. Y entonces esa es una opción que, por ejemplo, Alejandro Wolf, que trabajó mucho tiempo para un grupo económico también bastante importante y trabajó mucho este tema, dice, podemos hacer el modelo que se usa en Estados Unidos como un ejemplo, porque a veces uno tiene que buscar alternativas para ver qué solución se da, o enmendarla y dar una reglamentación que efectivamente dé una respuesta, que ponga un régimen claro de responsabilidad de los operadores logísticos, que el sistema Malvina tenga la opción del operador multimodal, porque hoy ¿qué hace? La carga es muy profundo. Nosotros el trabajo lo abordamos desde 3 puntos, desde el técnico, desde el IVA, que también genera un IVA interno que no debería corresponder cuando está afectado un transporte multimodal, desde la parte de limitación de responsabilidad que te decía recién, y desde la parte del sistema Malvina. El sistema Malvina hoy, cuando vos querés hacer un tránsito terrestre, que es lo que más hoy se realiza, pues, principalmente desde el puerto de Buenos Aires, hay otros ingresos que se hacen por otras vías. Por ejemplo, desde Chile se usa mucho el tren. Ahora recientemente se publicó que el tren estaba operando también con terminales en Buenos Aires, pero lo que es el grueso de la operativa marítimo-camión, se usa un PRM que fue pensado para los despachantes de aduana con una declaración semi-detallada. Pero el agente marítimo tiene una responsabilidad sumaria genérica, no sabe lo que hay dentro del contenedor. Es decir, que un transporte multimodal que haga un operador logístico tiene que tener también una figura especial que le permita hacer una declaración de ese tipo. Hay que pensar, o con algún acceso que le permita al despachante asumir esa responsabilidad por el importador de una semi-detallada. Son pequeños detalles. Entonces, para mí las soluciones normativas serían, o se deroga y se limita el transporte terrestre, ya es un gran avance, como decía Alejandro Wolf, o la otra opción es enmiendo la ley, porque hay un montón de trabajo hecho ya sobre esta ley, tomo todo lo estudiado durante 30 años y hago una reglamentación que sea práctica, simple y que me simplifique estos temas y me reduzca costos en seguros y me dé seguridad jurídica. Lamentablemente no hay mucho más de estas dos opciones que yo te digo, no han estado muy en agenda, hay muchos proyectos presentados que no tienen prioridad. Durante los últimos 20 años eso de público conocimiento que se ha trabajado la coyuntura, se ha trabajado sobre la coyuntura con mucha normativa que va respondiendo al día a día, no hay una estrategia a largo plazo y eso impacta en temas como estos, que tienen que ver con la logística, con el reducirle costos a la carga. Y te doy un dato más, y ya no me extiendo mucho más,
Hace 1 o 2 meses estuve hablando con una profesora de la Universidad Austral, ella es abogada, y presentó un proyecto que fue parte de su tesina de ordenar las leyes en Argentina que no estaban reglamentadas para determinar un tratamiento. Así que yo estuve en contacto con ella presentó a través de un partido político un proyecto de ley, y bueno, le comenté sobre esta ley, le digo, póngala en la lista, me dice, ya la agregamos, y que sobre cada ley, por supuesto, hay que llamar a los técnicos, ¿no? A los que tienen expertise y los que trabajan el tema para no cometer errores nuevamente, que volver a hacer un trabajo y que vuelva a ser, que no sea productivo, que no cumpla el fin, ¿no? De que es reducir costos y dar seguridad jurídica. Así que eso es lo último que yo tengo para compartirles y de lo que yo estoy al tanto. Yamila, saliendo un poco del tema de la ley, desde hace un tiempo se habla de desarrollar una red fluvial, sobre todo en la hidrovía. ¿Esto cómo lo ves? ¿Puede funcionar para bajar costos de transporte? Sí, todo lo que es el transporte fluvial no se entiende como transporte multimodal si viene por la vía marítima, porque sería el mismo modo de transporte, pero sí, por supuesto, yendo concretamente a tu consulta, siempre fueron menores los costos por la vía marítima, los costos fluviales. Lo que tiene la hidrovía, por supuesto, que es una de las principales ramas troncales que utilizamos para lo que es el comercio exterior, porque también se utilizan otros puertos argentinos para transportar carga, pero la hidrovía es uno de los principales operadores hoy, recibiendo carga de los principales exportadores del país. Tiene un trabajo desafiante para realizar, para repensar la marina mercante, para repensar la doble matrícula, para repensar el tema de la bandera, las imposiciones que se ponen sobre los operadores que actualmente tenemos. No hemos logrado reactivar la marina mercante con las normativas que hemos tenido hasta ahora. La última reforma que hubo de la ley hace unos pocos años no se terminó reglamentando uno de los principales beneficios, que eran los beneficios sobre los impuestos, sobre los combustibles. Entonces siempre quedamos como a medio camino, ¿no? Entonces tenemos que poner una agenda a largo plazo en lo que tiene que ver con la hidrovía, con el transporte terrestre. Como bien decís vos, son todos puntos en agendas de la logística que terminan impactando en la carga. Si es para la Expo, reduciéndole los costos para que salga y puedan ingresar divisas, más exportadores puedan aprovechar la exportación desde nuestro país. Y si es para la IMPO, también para reducirle costos a los insumos y al precio de venta que va al mercado, con lo cual es un tema fundamental que tiene que tener una agenda a largo plazo. No sé si respondí tu pregunta, pero es un poco un comentario así muy, muy general sobre la hidrovía. Y te quería también preguntar, se habla de que el sistema portuario argentino va en camino o ya es feeder. ¿Vos crees que esto es así? La realidad no me deja mentir. Yo no puedo ir a mí me gusta mucho hablar desde los datos y la información con la que contamos como operadores logísticos, y es una realidad y es parte de esto que yo digo, que falta agenda a largo plazo, que falta norma de fondo y no tanta regla chiquita. Nosotros, soy abogada y siempre termino yéndome a la ley y espero ser clara con esto, pero necesitamos norma de fondo que responda a una estrategia nacional. La norma de fondo es un código civil, es una ley, por ejemplo, multimodal, una ley de transporte que limite responsabilidad, una ley que incentive el cabotaje y el transporte de mercaderías por nuestras aguas internas. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos mucha normativa que no responde a una estrategia y terminamos siendo un puerto feeder, porque estamos regulando la coyuntura, estamos regulando el llegar a fin de año, el llegar a una determinada fecha, con normativa de menor jerarquía, que son reglamentaciones, regulaciones, que terminan siendo tantas, se contradicen tanto y le dificultan tanto a un operador logístico como a la carga operar, que terminamos siendo un puerto feeder y la operación fuerte de importación-exportación se va a otros puertos, como les decía al principio, se va por Chile, se va para Paraguay, se va para Uruguay. Y eso es un poco lo que necesitamos que los que estamos en este sector poder mostrar a la gente que está en el Congreso, ¿no? A los que nos representan, que una agenda a largo plazo que facilite el comercio es ingreso de divisas para las exportaciones y es reducción de costos para la importación de insumos. Eso tiene que ser planteado claramente, para no ser feeder, justamente un puerto feeder, sino aprovechar la riqueza que tiene nuestro país y las posibilidades de exportar con valor agregado. Yamila, cuando se habla de descentralizar el puerto de Buenos Aires,
uno de los temas que se menciona es que las navieras tienen tanto poder que finalmente son ellas las que deciden en dónde operar, más allá de dónde esté la carga. ¿Esto, vos que estás en el sector desde hace tanto tiempo, es tan así? Mira, esto se debate, esta pregunta que vos me haces se debate a nivel mundial. Yo estoy en una organización internacional que reúne mujeres del sector logístico y naviero, que se llama WISTA, bastante conocida, estoy hace muchos años, y ahora estamos trabajando en un comité de trading, lo estamos estudiando a nivel mundial, la facilitación del comercio, los temas que son tópicos hoy en el comercio. Y este tema, esa pregunta que me haces vos fue una pregunta donde estuvimos personas de África, representantes de Europa, de China, había representantes de FIATA, la Federación Internacional de Agentes de Carga, del ICC, de la International Chamber of Commerce, la Cámara Internacional de Comercio, y todos coincidíamos en que es un tema que hoy abordan los estados y está en agenda también. Y no solo en Argentina, en el mundo. De hecho, hubo algunos reclamos en Estados Unidos, es de público conocimiento, y también se han hecho reclamos contra los grandes operadores que son forwarders a nivel internacional, que han publicado tarifas que iban contra la competencia leal, con lo cual es un desafío también para los estados hoy entender la operativa actual. Yo creo que hoy, el otro día estaba en una charla del ICC justamente donde estuvieron Elizondo y otro columnista de La Nación, que ahora no recuerdo el nombre, y ellos planteaban esto: el desafío que tenemos es que lo disruptivo va más rápido de lo que nuestra mente puede absorber. Grandes revistas como The Economist han publicado notas y revisaban publicaciones del 2019 y nadie preveía el COVID. Yo te digo que este crecimiento que tuvieron las navieras, el crecimiento que tuvieron los forwarders, está impactando en una realidad diaria que no dan abasto las normas actuales para responder a lo disruptivo. Y ese es el desafío que tienen los grandes estados hoy, todos los estados como el nuestro. ¿Cómo respondo a la realidad actual? Por eso a mí me vuelvo a lo mismo para localizarlo en Argentina. ¿Cómo hacemos para salir del atraso de 30 a 40 años que tenemos en normativa en materia de aduana y comercio exterior? Insisto con esto porque el mundo está pensando en lo que vos me acabas de mencionar y nosotros todavía tenemos normas desde los 80. El mundo está pensando en el comercio electrónico, en el velo electrónico, con lo cual tu tema es absolutamente actual, tu pregunta sobre la concentración de las navieras es sumamente actual y hay que ponerlo en agenda junto con todo lo demás, actualizar nuestra normativa, y yo creo que tienen que competir todos los operadores y el Estado tiene que ser un mero regulador en lo necesario para permitir la competencia, para asegurar que nuestras industrias produzcan y exporten, pero no más allá de eso. Siempre tiene que priorizar la facilitación del comercio, las reglas claras y la seguridad jurídica. La Unión Europea es un ejemplo de un país más estricto en cuanto a sus normas, por ejemplo. Uno siempre es interesante mirar otras economías y pensar opciones, pero siempre buscando la respuesta a la realidad que tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos mucha carga, mucha exportación, muchas posibilidades de agregar valor. Y en base a esos objetivos hay que alinear las demás medidas, creo yo. Muy bien. Bueno, Yamila, te agradecemos mucho estos minutos y te esperamos el jueves en Zona Franca La Plata para participar de nuestra jornada dentro del panel de logística. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de participar, un placer. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y hasta el jueves. Nos vemos el jueves, un saludo grande. Bueno, muy bien, hemos compartido este lapso con Yamila Rivero, directora de Depósitos y Trading del Grupo Heinlein, y realmente la esperamos con mucha expectativa para el próximo jueves, donde va a desarrollar todos estos conceptos.